Entonces, como estaba explicando en su momento, nos daría ese valor. Aquí ya tocaría, nos faltaría elevarlo, en este caso, a la 4. Entonces, porfa, silencien los micrófonos, los que van ingresando. Ya estoy lo silenciando a todos, listo. Ya están silenciados todos. De user todavía no, listo. Listo, entonces mira, lo que le estaba explicando ahorita era ese que le había mencionado, que era este. Entonces 8 elevado a la 4. Y ahí rompería, me había dicho que ustedes pueden coger esto aquí, 8 elevado a la 4, lo pueden romper. Ocho elevado a la 4, ¿sí? Profe, no se mira la pantalla donde está haciendo el ejercicio. ¿No mira la pantalla? No, señor. Lo que pasa es que alguien está compartiendo la pantalla. No Entonces, sé. dice profesional, no sé, pantalla, pero un momentico, a ver. Listo, no, alguien había dado la opción de compartir pantalla y no me da el privilegio a mí. Entonces, por eso es que le aparecía una, o no aparecía. Entonces, mira acá, entonces, ¿qué sigue? Lo mismo como hicimos con el otro, 8 elevado a la 4 sobre 1024 elevado a la 4 y empieza a resolver y ya con esto resuelve lo que está de aquí atrás y ya como queda en fraccionario, pues lo resuelve a lo último, como ustedes se dieron cuenta de la forma como se resolvió el ejercicio anterior. Entonces, no sé si tiene alguna duda en ese punto. Profe, yo tengo una duda, pero del punto de mínimo como múltiplo. No lo puedo entender, no lo alcancé a ver. ¿Se podría repetir la explicación? Uy, no, ya tocaría es Pro- que yo le enviara eso al foro para que lo revisen. Porque, Profe, ¿sí? profe, discúlpeme, es que Ah, ahí donde usted puso 1 sobre 3 a la 3, uno podría por lo menos multiplicar 3 por 3, 9, ¿no? Y 9 positivo y 9 por menos 3, entonces da menos 27. ¿Se podría poner menos Eh, 27 o, no, o es tocaría? que, no, póngale cuidado. Si fuera, por ejemplo, menos 3 elevado a la menos 3, ¿me entiende? Por ejemplo, si fuera menos 3 elevado a la 3, estaría diciendo lo mismo que usted me está diciendo acá, es coger menos 3 por menos 3 por menos 3, ¿sí? Ah, ya. Pero como es elevado a la potencia menos 3, ¿qué significa menos 3? Mire, para que entiendan qué significa ese menos 3, significa retroceder prácticamente 3 veces hacia la izquierda. 3 veces. Entonces, por eso es que se coloca lo fraccionario, 1 sobre 3 elevado a la 3. Sirve para que el valor quede de igual manera Quede positivo. positivo. Es sencillamente eso. Uy, hay uno que están castigando por allá. Por favor, los micrófonos. le Listo. están dando fuerte. Entonces, bueno, de igual manera, sí, entonces por esa razón no lo puede desarrollar así como lo explicamos en la anterior. Entonces, que era menos 3 por menos 3 menos 3. Aquí ya sería diferente el proceso. ¿Listo? Entonces, bueno, regresemos acá al proceso. Entonces, mira que lo que tenemos acá es esto. Entonces, la duda que yo tengo por ahí, un estudiante preguntó sobre dudas todavía en el ejercicio uno. Entonces, me gustaría saber quién es la estudiante y cuál es la inquietud que tiene para el desarrollo del ejercicio del 2 del mínimo común múltiplo. Yo tengo la duda del mínimo como múltiplo porque en ¿Cuál es estos tu días nombre? Qué intenté pena. realizarlo. Sandri, ¿Maldrid? Maldrid, no. Uy, no me aparece. Sandri, Ok. Listo. Entonces, ¿qué ejercicio es? el ítem B. El ítem. Bueno, lo que pasa es que yo aquí cambié de orden como para explicarle a ustedes eso. ¿Cómo inicia el ejercicio? 8 sobre 4 o 12 sobre 4 o 4 sobre 2, Inicia 4 sobre 2. 4 sobre 2 este.
más 18 sobre 2. Ah, eso está sencillo. Mira, lo que tiene Sino que que no hacer... entendí cómo. No, mira, lo que hace es esto. Lo único que usted, su merced, hace es esto. Entonces lo que hace es... ay, ¿qué se me hizo? Aquí está. Lo que hace es, bueno, voy a colocar este aquí para saber que es el ejercicio de ella. Y el mínimo común múltiplo le dice, va a sacar los denominadores, que de aquí la parte superior, que es esta, ¿sí? Y los va a colocar acá. Entonces, yo sé que aquí son 2, 2 y 4. ¿Sobre qué? Sobre un valor que divisible con un múltiplo, es decir, de 2, ¿sí? Yo sé que 2 dividido en 2 me va a dar 1, ¿cierto? Lo mismo acá, 1 y aquí 2. Yo ya sé que estos y esto, hasta ahí lo puedo dejar, ¿cierto? Pero nos queda un divisible todavía por 2. Entonces sigo dividiendo por ¿cuál? Por 2. 1 sobre 2, ya sé que aquí ya no puedo resolver, simplemente lo dejo en 1, bajo nuevamente el 1 y aquí ya me daría 1, ¿cierto? Entonces mire que el mínimo común múltiplo de ese valor 2, 2, 4 es precisamente esos dos elementos. Entonces 2 por 2, 4, ¿cierto? Entonces el mínimo común múltiplo de eso es 4. Entonces lo que tú haces es coger esta parte y usted le dice lo siguiente, 4 entre 2 me va a dar 2, ¿cierto? Por 4 sería ¿cuánto? 8, ¿sí? Entonces yo aquí lo divido. Entonces sería 8. ¿Qué sigue? Más. Entonces más 8 sobre 2, bueno, me daría 2, ¿cierto? Y por 18, ¿cuánto me da? ¿Cómo así que 8 sobre No, él está refiriendo 4 por 2. Mira, Es que a mí me habían dicho que, por ejemplo, lo que daba de como múltiplo, se multiplicaba a 2, luego multiplicaba a 2 y a 4 de nuevo. Y después era que se dividía entre 4, entre 18 y entre 12. no, Por eso estoy con... Nata, no, lo que se hace es, por ejemplo, coger, como ya sabemos que el mínimo común múltiplo es 4, ¿sí? Lo que hace es esto. 4 dividido en 2, yo sé que me va a dar 2, ¿cierto? Ahorita, ese 2 multiplicado por el numerador, que es 4. 4 por 2 me da 8, ¿cierto? Ahorita, ¿qué sigue? Más. Lo mismo, mira. 4 por, ve, 4 dividido en 2 me va a dar 2, ¿cierto? Ahorita, 2 por 18, que es este que está aquí, ¿sí? Entonces yo sé que 8 por 2 es 16, y 2 por 1, 2, y 1, 3, 36. 36, ¿cierto? Más Ujú. 4 dividido en 4, miren, ya sé que me da 1, y 1 por 12, ¿sí? Me va a dar 2. Entonces, Ah, ahora ya tenemos que aquí, bueno, aquí voy a borrar como para que, esta, me perdonará el 4, está todo un poquito con principio de Parkinson, pero aquí está. Entendible. Entonces tenemos esta y ya aquí pues le adicionan el que hace falta, ¿no? Control B, control C. Y aquí ya sería Mm, esto. O sea, lo que estoy haciendo es resolviendo paso a paso. Entonces, ¿qué sería? Pues tocaría sumar este con este, ¿sí? Me da un valor X. 8 más 36, bueno, 8 más 36 más 12. 56. Entonces ya sería 56 sobre 4 sobre, ahorita que le hace falta resolver estos dos elementos, ¿sí? Entonces, eso es una división prácticamente. Entonces, esta división es lo mismo que usted decir 22 sobre 11 sobre 32, ¿sí? Y sobre, 34, sobre 4. Y aplica la ley de la oreja, productos externos por productos internos. 22 por 4 le da un valor X, ¿sí? Entonces ya lo coloca por ahí, sobre 11 por 34, que son estos dos, sobre productos internos, le da un valor Y.
Y ahí aplica lo mismo, entonces productos externos, productos internos, y le va a dar de eso pues un valor definitivo, fraccionario o simplificación. Y listo, ya terminaría su ejercicio. Tocaría que viera el primer video, el primer ejercicio que desarrollamos, está explicado hasta el resultado final, ¿sí? Pero ya creo Profe, que lo más importante es esto, que aplique el mínimo común múltiplo. Señora, en la parte donde, bueno, lo último donde está refiriendo que el valor X es el valor Y, en la parte de abajo. sí. Hay en un ejemplo más adelante no había nada y usted coloca siempre un numerador 1. Ah, ya. Siempre se debe hacer. No, lo que pasa es que en ese orden de ideas, para yo aplicar esto, se asume que Para poder hacer toda la regla de la ley de oreja toca es tener correcto. un 1 para poderlo realizar. Es correcto. Normalmente ustedes cuando colocan una variable, sea X, Y o Z, así no se visualice, es como si ustedes tuvieran legalmente 1X, ¿sí? O 1Y. Legalmente sería ese. Entonces, lo mismo hago con este proceso. Lo único que hago es dividir sobre qué, sobre el valor de 1. Que yo sé que el valor, el numerador, por ejemplo, 8 dividido en 1, yo sé que me va a dar lo mismo, ¿cierto? 8. 1.000.000 dividido en 1 me va a dar lo mismo. Entonces, es como para hacer Uno. referencia para aplicar la ley de la oreja. Pues por eso siempre lo divido sobre un valor numérico que es 1. Listo. ¿Sí? Sí, sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, ahora bien, como ya es más claro todo este proceso, ya le va a quedar mucho más fácil de resolver los demás. Yo creería que lo más difícil era los que están elevados a la menos 2, creo que era. Sí, los que están elevados como a la menos 2. Profe, Entonces, discúlpeme, ¿sí? ¿Con quién? con José Daniel. Esto, donde está Ok. 22 sobre 11 dividido 32 cuartos, esto ¿Dónde está? se puede multiplicar, porque yo lo hice 22 por 4 y 11 por 30, sobre 11 por 32. ¿Se le puede hacer así o tiene Eh, que ser siempre la ley de la oreja? Uy, no, tengan cuidado con esto. Esto es una división. Le hallo la razón siempre y cuando en vez de dividir, acá sea un más o La un menos. multiplicación. Exacto, cuando son sumas o resta de fraccionarios, se hace lo que usted acabó de decir. El 22 Una por regla de 3. 4, no, no es regla de 3. Ah, bueno, sí, pero no es literalmente una regla de 3. Es sencillamente No, multiplicación en cruz. no tiene nada que ver ahí. Sí, entonces es 22 por 4, 32 por 11 y 11 por 4. Ahí sí le hallaría la razón cuando este fraccionario sea suma o sea resta. Pero como ustedes tienen una división, entonces el proceso es diferente. Ya si fuera, Listo. por ejemplo, esto que tiene aquí. Por ejemplo, si aquí abajito, si aquí abajo, por ejemplo, esta sí yo lo podría resolver así como usted lo acaba de mencionar. ¿Por qué razón? Porque lo está separando desde una suma o de una resta. Entonces es 4 por 2, yo sé que aquí me va a dar 8, ¿sí? Más 18 por 2, entonces yo sé que me va a dar, ¿qué? 18 por 2, 2 por 1, 2, 36. Sobre 2 por 2, aquí 4, ¿sí? 4. Entonces ahí ya, bueno, sumaría 36 más 8, le da un valor y aquí sobre pues el 4, ¿sí? Eso se puede hacer, sea suma o resta, pero en este caso como es división, no se puede hacer así como lo está mencionando. Ahora bien, si fuera multiplicación, ya la multiplicación es diferente, ya usted puede multiplicar, por ejemplo, de manera directa. Por ejemplo, si es una multiplicación de fraccionarios. La multiplicación de fraccionarios es sencillamente multiplicar de frente los valores numéricos, ¿sí? Entonces ya sería 4 por 18 le da un valor, ¿sí? Y 2 4 por por 2. 18 y 2 por 2, entonces 4, ¿cierto? Entonces es como para que usted sepa cuál es la regla de la potencia, si son sumas o restas de fraccionarios, o si son divisiones o son en multiplicación. ¿Listo? ¿Claro está en ese punto? Bueno, sí, clarísimo. Muchas gracias. Listo, ok. Sí.
con Mónica. Yo cogí por lo menos el 4 dividido entre 2, empecé a simplificar. Y después cogí 18 y 2 y empecé a simplificar. Al último, Ok. Usted lo que hizo fue aquí en esta parte. ¿Cuál fue los valores? ¿Cuál? o sea, por lo menos aquí donde dice 4 dividido entre 2, la fracción, yo cogí, o sea, empecé a simplificar. Cogí 2 y el 2 se convirtió pues en 1 y el 4 se convirtió en 2. Ok. El 18 dice lo mismo, ¿no? Pues el 2 se convirtió en 1 y el 18 se convirtió en 9. Entonces, vamos a hacer una prueba. O sea, lo simplifiqué. Suponiendo que su merced haya realizado esto que voy a hacer acá. Ujú. Listo, entonces usted lo que hizo fue mitad de 2, de mitad de 4 2, mitad de 2 1, ¿cierto? Sí. Listo, aquí lo mismo hizo. Entonces mitad de 18, entonces eso es 9 y mitad de 2 1, ¿cierto? Y luego cogiste mitad de 12, sería 6, mitad de 4 sería 2, ¿sí? Así, Y luego, y luego cogiste nuevamente este 3, entonces 3, mitad de 6 sería 3, ¿sí? Y mitad de 2 sería 1, ¿cierto? Y le dio como resultado de ese punto 2 sobre 1 más 9 sobre 1 Ujú. menos 3 sobre 1. Y yo le pregunto, ¿dónde está el MCM? Pues yo pensaba que el MCM era cuando se simplificaba. No, no. Por Ah, ejemplo, entonces, mire, si yo voy a coger estos 1 y lo voy a hacer 1, 1, 1 sobre, iniciamos en 2, usted prácticamente le quedó en eso. Entonces, no hayan ustedes el mínimo común múltiplo, que es lo que se necesita, ¿sí? Para empezar a desarrollar esto que le aparece aquí arriba. Entonces, si el ejercicio, o sea, lo que usted hizo es válido, siempre y cuando no aplique, si el ejercicio le hubiera dicho, resuelva el ejercicio y hay el resultado final. Ah, ujú. bueno, entonces ya usted lo harían eso como lo está haciendo. Pero como la aplicación es que ustedes aprendan a manejar cuál es el mínimo común múltiplo. Y ese es el Ah, ejercicio. Entonces, ya es válido. Lo que sí podría usted haber hecho es, por ejemplo, ya en estas otras, 22 sobre 11 o 32 sobre 4, lo hubiera podido hacer. Pero yo sé que 11 no es divisible por ningún número, entonces prácticamente quedaría lo mismo. vale, O muchísimas sea, es gracias. válido cuando ya no aplique mínimo como múltiplo. Para otro valor se puede hacer, pero como el ejercicio es precisamente que aplique ese MCM, entonces por eso lo voy a aplicar de esa manera. Pero es válido lo que usted menciona. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ok? Profe, una pregunta más. Sí. En el ejercicio anterior, donde llegó, creo que era -4 más la fracción, Sí. ¿En qué parte? esa, en el anterior ejercicio, donde dice, resuelva la siguiente expresión. ¿Cuál fue esa? El malar, no, en ese no. Ya hasta ahí me llegó Paint. La verdad no me acuerdo. Era el otro ejercicio, el ejercicio largo, largo. No sé si esa fracción se podría dividir. ¿En cuál? ¿En esta? Era en esta. Eran esas, sí. Ok. Por lo menos cuando llegaste, sí. Sí, Cuando es que, llegó -4 más, ahí es donde no. ¿en cuál? Allí, por lo menos donde dice -4 más, yo resolví esta fracción, ¿no? Menos Cuando 4. resolví esta fracción, me dio un valor arriba y un valor abajo. ¿Cuál Se fracción? puede ¿Esta? dividir. Esta, sí, esa. Esta se puede dividir y después ya por lo menos quedaría -4 más 85, un ejemplo. Se podría dividir Mira lo en vez siguiente, de se puede fracción. dividir siempre y cuando ninguno de estos valores esté elevado a la potencia. Se puede hacer, pero con la Ah, condición de que ninguno de ellos tenga elevado a la potencia. ¿Por qué razón? Porque primero tiene que resolver los que están elevados a la potencia. Entonces, ya cuando resuelva esas potencias, ahí sí usted lo puede ujú. simplificar, lo puede dividir, lo puede hacer, no hay ningún problema.
¿sí? Entonces, lo Ah, delicado es que si usted me va a dividir 8, por ejemplo, 8 elevado a la 3 sobre 14 elevado a la 4 lo va a dividir, no se puede hacer, porque primero tiene que resolver lo que está elevado a la potencia. ¿Listo? bueno, Entonces, la sí. condición es esa, Ah, resuelva la potencia y ahí sí hace lo que tú estás haciendo, también es válido. bueno, muchísimas gracias. Ujú. Listo. Muchachos, dudas que tengan, ya están atrás, bueno, del 3. Ustedes dicen que el 3. Ah, bueno, el 3, ¿qué son? Son ejercicios de proporcionalidad. Entonces, muchachos, acá tiene que tener en cuenta una cosa, es decir, si se dieron cuenta en el ejercicio 3, son problemas ¿de qué? Son problemas de eh, aplicación de reglas 3 simples. En este caso, una de las dos reglas es inversa, ¿sí? Entonces, a grosso modo, ¿cómo se desarrolla? Yo acá incluso ya había desarrollado una parte de ese proceso. Bueno, ese es otro ejercicio. Y acá se lo voy a colocar. Cuando son ejercicios de proporcionalidad, lo que usted debe saber es cómo va a desarrollar esos elementos. Entonces, de acuerdo al orden lógico de las cosas, aquí le dice, los insumos de la fábrica alcanza para 4 trabajadores durante 160 días. ¿Para cuántos días alcanzarán esos insumos si solo hay 10 trabajadores? Entonces lo que hace es, si 4 trabajadores equivalen a 160 días, ¿sí? 10 trabajadores, ¿a cuánto equivale? Entonces mire que usted aplica una regla de 3 simple, normalmente sencilla. ¿Qué hace? Multiplica los 10 trabajadores por los 160 días, ¿sí? Y el valor que le da pues aproximadamente esos 400 que están ahí. Entonces, ¿qué significa? Que se requieren 400 días, es decir, ¿cuánto? La pregunta es, ¿cuántos días alcanzarán los insumos para 10 trabajadores? Entonces, son para 400 días le alcanzarán esos insumos. ¿Listo? ¿Claro está en ese punto? Profe, una pregunta, pero ¿por qué te va a dar 400 días? ¿Te da más días? Es correcto, para allá iba. Si se da cuenta con el resultado, usted dice, pero ¿cómo carajo da más días sabiendo que solamente alcanza 100 días esos trabajadores, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tienen que aplicar algo que se llama regla de 3 simples inversa. Entonces, como es inversa, bueno, entonces ya no son 400 días. ¿Cómo aplicarían eso? De la siguiente manera. Si yo coloco, por ejemplo, esta regla de 3 simple inversa, sería de esta manera. Lo que la hice. eh, bueno, creo que era esta. Ujú. Entonces, mira, este ejercicio le decía a usted lo siguiente. Creo que es el mismo que ustedes están desarrollando, ¿cierto? ¿Algo así? No me acuerdo. Ah, sí, mire, son los mismos. Sí, no, no hay problema. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Como ustedes acaban de dar cuenta que desarrollándola de esta manera, no tendría lógica que dicen que no, que 400 días más días le alcanzarán esos insumos. Entonces usted dice, pero ¿cómo así? Si son 160 días, 4 trabajadores, si son más, ¿cuánto le va a dar? Se supone que le va a dar menos, ¿cierto? Entonces aplicarían ustedes la regla de 3 simple inversa. ¿A qué se refiere? Esa regla de 3 simple inversa, ustedes cogen las personas, separan las personas y separan los días por aparte como siempre lo han realizado, ¿sí? Acá lo único que usted va a hacer es multiplicar directamente los 6 por, en este orden de ideas, los 4 por los 160 días, ¿sí? Entonces, no va a multiplicar en cruz como lo habían hecho, que era 10 por 160, ¿cierto? Todos aquí conocen cómo se hace una regla de 3 simple, ¿cierto? Les pregunto para dar claridad. Normalmente la regla de 3 simple siempre multiplica es en cruz y el último valor que lo dividen como tal, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué van a hacer? Van a multiplicar el número de trabajadores por los 160 días como lo estaba estableciendo acá. Entonces, ¿qué hace el 11? El 11 pasaría al otro lado de la igualdad, ¿sí?
Entonces, ¿cómo sería en este caso? Como es regla de 3 simple inversa, yo aquí lo voy a insertar una ecuación. Es sencillo. Ustedes cogen 4, los 4 trabajadores multiplicado por los 160 días. ¿Sí? ¿Igual a qué? Igual a lo mismo que ustedes hicieron acá, sería pasar la igualdad, que son los 10 trabajadores y el valor de X. ¿Sí? Lo único que hice fue separar estos dos valores. ¿Qué sigue? La regla, como es regla de 3 simple inversa. Lo que va a hacer el estudiante es coger y hacer esto. Entonces, vamos a despejar a X. ¿Sí? Entonces, si despejamos a X, ¿qué nos darían? Entonces, mire que aquí ya cogemos, despejamos ese valor. Los 160, digamos, ustedes lo pueden dejar así, no hay problema. En el momento que ustedes van a dividir, yo voy a coger, voy a multiplicar 160 por los 4 días, me da 4 por 0, 0, 6 por 4, 24, y 4 por 1, 4, 4, ¿qué? 6 por 4, 24, y 4 por 1, 4, 5, 6, 640, ¿cierto? ¿Sobre qué? 640 sobre 11, entonces yo coloco aquí, uy, ¿qué se me hizo? Acá, 640 sobre quién, sobre 11, ¿sí? Y ese es el valor de X, ese es el que ustedes van a hallar como tal. Ya ahí Profe, ¿por qué 11? Ah, qué pena, 10, 10, 10. Que me estaba confundiendo con este que tenía acá como ejemplo. Es 10. Listo. Y ahí, Profe, y en la división de esos dos números decimal, se toma nada más el número que está antes de la coma, ¿cierto? normalmente sí, normalmente el valor entero. 640 dividido en 10 me da 64 días. Entonces mire que ya, si son 10 trabajadores, disminuiría prácticamente a los 64 días. Aquí me dio entero. O sea, con ese ejercicio me dio un valor totalmente entero. Entonces, si lo están realizando así, con reglas de 3 simple, por favor no lo vaya a realizar de esta manera. Recuerde que es regla de 3 simple inversa. Entonces, en vez de colocar 4 trabajadores equivalen a 160 días y 10 trabajadores equivale a X, no, multiplica a los trabajadores por los 160 días y lo divide sobre 10. ¿Listo? Y me va a dar 64 días para que alcanzan esos insumos. Profe, ¿Mm? el Sí. ejercicio 3 en el ítem A de los 9 trabajadores, a mí me Ok. dio 83,08, entonces Entonces, colocaría ¿son cuántos? ¿9 trabajadores? por 120 días sobre 13 trabajadores, así le digo. Bueno, entonces 13 trabajadores, ¿sí? Sí, Entonces creería yo que multiplicaste los 9 trabajadores por 120. por 120 y lo dividiste en, En- eh, en 13, ¿es? Listo. Sí, en 13. Entonces a su merced le da 83.07. Usted le puede decir que alcanza para 83. 83 días. Ay, ¿Sí? Ya si de pronto usted le da por ahí 83.6, Pero 83.5, tiene como una ya lo redondeo usted a 84. Lo puede hacer, no hay problema. Pero en este caso aquí no da para redondeo. Es decir, lo puede decir que a 83 días. ¿Listo? Entonces, muchachos, de esta manera recuerden, no es regla de 3 simple, clásica, es decir, no es esa, sino que es una regla de 3 simple inversa. ¿Listo? Esta es la que ustedes deben aplicar para el desarrollo de ese ejercicio. ¿Claro está en ese punto? Sí, señor. Ahora bien, luego aquí en el estudiante de la UNAD esa sí aplica normalmente la regla de 3 simple directa, normal, la que ustedes conocen.
8.500.000 por, en este caso, el porcentaje que equivale. Por ejemplo, lo que dice acá es colocar, como dice que un estudiante de la universidad, para trasladarse, bueno, como tal, hubo un aumento en el precio. Entonces yo coloco ahí, yo sé que 8 millones está pidiendo cuál es el porcentaje de aumento. Entonces yo sé que el valor máximo le equivale al 100% y sobre el valor que era antes. Entonces lo único que hace es el valor que tenía antes, que era el mínimo, lo multiplica por el 100 y el valor que le dé lo divide en 8.500 y le va a dar, pues, por supuesto, el porcentaje. ¿Sí? ¿Cuánto fue el aumento en porcentaje? Entonces, ese otro ejercicio se desarrolla de manera regla de 3 simple directa. Es más sencillo, ese sí no tiene pierde. Pero si tienen dudas, pues no hay ningún problema, lo pueden plantear en esta web y se puede resolver, no hay ningún problema. Yo le pregunto, muchachos, dudas que tengan en este último ejercicio. Dice Sandra, entonces, ¿cuál de los dos ejercicios es el que se debe hacer? ¿El 64 días o el de 400? ¿Cómo así? ¿El de este? Sandra, no le entendí en la pregunta. Sandra, ¿está por ahí? No le entendí la pregunta de 64, el de 400. Sandra, el ejercicio 3 se desarrolla los dos ejercicios, es decir, el que aparece el de los insumos y el de la UNAT. Son los dos ejercicios que debe desarrollar. Uno de ellos aplica regla de 3 simple inversa y el otro regla de 3 simple directa. Profesor, ¿Sí? en el ejercicio de la UNAT, cuando dice que el precio era 4 millones Sí. y en la actualidad cuesta 8.500.000 más, o sea, yo pensé que se debía sumar los 4 millones que ya tengo, Ah, o ya, son no. No, porque es que sí, es que el tema que se llama es, uy, hay un celular por ahí. Es que el tema de eso se llama es proporcionalidad, ¿sí? Y la proporcionalidad son aumentos prolongados a un determinado tiempo muy corto. Entonces lo único que se hace es dividirlo, o es decir, o multiplicar los valores. Por eso es que se les llama regla de 3 simple. Pero sí, la trampita de la interpretación está en esta. Pero en sí son reglas de 3 simple. Entonces lo único listo. que hace es el valor máximo, que equivale al 100%, y cuánto equivaldría con el valor mínimo, para hallar el porcentaje de aumento como tal. ¿Sí? Listo. Entonces, Muchas miren gracias. que no vayan a confundir esto. Esto era para que ustedes se dieran cuenta que ahí hay un error, porque esto fue un ejercicio que envió un estudiante en los foros. Entonces, se lo hago conocer que aquellas personas que lo están haciendo de esta manera, no lo vayan a hacer así. Hágalo con regla de 3 simple inversa, como lo expliqué acá. ¿Listo? Entonces, aquellos que mirarán este video, pues, creería que ya con eso, yo estos videos los subo a los foros, y ya los que estén preguntando qué es la realimentación, entonces para que verifiquen cómo se desarrolla. Con eso ya se hallan la duda. Yo ya el lunes, a partir de este lunes, empiezo a verificar los que han participado en el foro para realizar la realimentación de todo ese proceso. ¿Listo? Entonces, muchachos, ese es prácticamente el desarrollo del ejercicio 2 y este es el de ejercicio 3, que ya está prácticamente volando en el desarrollo de cada uno de estos elementos. Ahora bien, por ahí preguntaron que el ejercicio 4. El ejercicio 4, según lo que le está pidiendo en la guía, le está diciendo que deben desarrollar, bueno, los sistemas de medidas. Esto es más sencillo, ustedes tienen que hacer conversiones, no es nada más. Entonces, de pasar, aquí dice, determine en metros sobre segundo las siguientes medidas. Y aquí aparece kilómetros por hora. ¿Qué tienen que hacer? Convertir eso en metros sobre segundo. Entonces les pregunto, ¿cuánto equivale, digamos, 1 kilómetro? ¿Cuánto equivale a metros? Metros. 1000. Exacto, 1000. Entonces, mire, ¿qué tendría que aplicar ustedes para hallar ese valor? 1000 dividido en segundos.
Claro, una regla de tres simple, sencilla. Entonces, mire, usted puede decir en internet, porque es que todo está en internet. Entonces, pasar de kilómetros a metros. Kilómetros por hora, incluso aquí lo puede colocar. Kilómetros por hora a metros sobre segundo, ¿sí? Incluso aquí aparece, lo chistoso es que aparece cómo convertir kilómetros por hora. Y lo curioso es que aquí aparecen videos ya desarrollados del paso a paso de cómo pues convertirlo como tal. Entonces, no creo, muchachos, que tengan como pierde en ese punto. Entonces, lo que ustedes hacen aquí con este ejercicio es convertir cada uno de estos elementos. Entonces, lo único que usted dice, listo, voy a convertir esto a kilómetros. Yo sé que un kilómetro me equivale a 1000 metros y una hora me equivale a 60 minutos, ¿sí? Entonces, me equivale 4.6 kilómetros, que es lo que voy a convertir, me equivale a 4600 metros. Y 660 minutos me equivale a 3600 segundos. Entonces, ya aquí vengo estos 4600, que es en metros, sobre los 3600, que equivale a una hora, y me da 1.28 metros sobre segundo. Y ya tiene prácticamente ese ejercicio desarrollado. Lo único es saber cuántos son kilómetros, cuánto equivale a una hora, cuánto tiene los 60 minutos y cuánto son los 60 minutos en segundos. ¿Sí? No es nada más en eso. De la rapidez de la mosca, entonces le está pidiendo que lo mismo, pase estos 25 kilómetros, bueno, el valor que le haya colocado que le corresponde. Entonces hacen el mismo proceso. 1 kilómetro equivale a 1000 metros, 25 kilómetros equivale a 2000, qué pena, a 25.000 metros. Entonces son lo mismo, 60 minutos equivale a 3600, entonces 2500 metros sobre 3600 me da 6,94 metros sobre 600. ¿Listo? Y así consecutivamente para cada una de ellas. ¿Sí? Entonces mire que ya pasamos aquí kilómetros a prácticamente a metros sobre segundo. Lo mismo para la equivalencia de sistemas de inglés en sistema internacional. Entonces, ¿qué significa FT? Entonces, uy, no, ¿qué es eso? Entonces, esos son pies. ¿Qué significa IN? Son pulgadas. ¿Qué significa LB? Son libras. ¿Qué significa días? Pues los días. ¿Y qué significa esa bolita con esa F? Entonces son grados Fahrenheit. Grados Kelvin. Entonces, mire que usted lo único que hace es aplicar cuánto equivale cada uno de esos, y aplique la ecuación y listo. Entonces, miren, 25 puntos por 24 milímetros sobre una pulgada, 127 milímetros. 165 libras, pues equivale a 1 kilogramo sobre 2204 libras, equivale a 74.800, bueno, kilogramos. Entonces, así consecutivamente van realizando cada uno de esos elementos. ¿Sí? Creería que este ejercicio 3 es más fácil que el de los demás. Eso es más que todo de consulta y cómo convertir. La verdad es eso. Y aquí pues los pesos, la estatura de un personaje y el peso, y tiene que expresarlo a centímetros, a milímetros, ¿a qué? De grados y a grados como tal. Bueno, grados como tal, esto es, y se me escapa la sigla, de grados, de grado y G. Uy, ¿este G de qué era? La guía le aparece con G. Decagramos. Los decagramos, sí. Gramos, sí. Es que aquí lo coloqué con G mayúscula y lo confundo con la gravedad. Listo, no. Entonces, ahí está esos valores en la cual convertir Pero una pregunta rapidita, ¿DAC qué significa? decagrados. Ok, gracias. Decagramos. Decagramos, sí, decagramos. Decagramos. Decagramos significa DAC. Hola, hola. Decagramos significa